y los versículos del 11 al 13 vamos a leer alternadamente. Qué bueno es sentir la presencia de Dios. Se comprende un poco mejor las palabras del salmista, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Comparar un día en la presencia de Dios con 1000 fuera de la presencia de Dios, aún no tiene comparación. ¿Verdad que no? No tiene comparación. Mejor la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Leamos juntos el 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Oremos, hermanos, en el nombre del Señor. Bendito Dios, damos las gracias en esta hora por la oportunidad de estar en este lugar para escuchar su palabra. Le pido, Señor, que obre, que hable, Señor, que su palabra llegue a lo profundo de nuestras vidas, que alimente nuestras almas, que nos edifique, Señor. Ayúdenos a recibir su palabra, a obedecerla y compartirla, Señor. Y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alguien mandaba, José Armando mandaba gracias a través del internet, y él daba gracias por que el Señor le ha ayudado en la escuela, porque el Señor ha guardado a su familia y Dios le ha sustentado. Entonces, pues damos ese agradecimiento de parte de él al Señor. Amén. También, hermanos, le rogamos las oraciones porque el hermano Iván Villalobos va a ser trasladado para el estado de Oregón. El hermano ya el 4 de este mes, ya la semana entrante, él ya se va para el estado de Oregón y en 15 días vuelve por la familia. Entonces vamos a orar por él. Los traslados que yo les pedí oración la vez pasada son el hermano James Jr., que es el que estaba en el estado de Oregón. Él va para una iglesia en Houston, donde el pastor Octavio Valencia, anciano, él se retiró y entregó la iglesia, y ahí es donde el hermano James Jr. va a ir a pastorear, y el hermano Iván, entonces, él va para el estado de Oregón, el estado de Nuevo México. Entonces, creo que por ahora va a quedar a cargo del supervisor, el hermano Guadalupe, va a estar a cargo de ahí de Albuquerque, de los hermanos que están ahí, y orar al Señor para que Dios provea el obrero para ese lugar. Si es que oremos para que sea Dios levantando hombres que le puedan servir con todo el corazón. Amén. Entonces hay que llevar en nuestras oraciones a nuestro hermano Iván. El día martes vamos a estar ahí reuniéndonos con los pastores para darle la despedida a él y a la esposa, a los hijos. Entonces, pues vamos a seguir de todos modos orando por él. Amén. Es un hermano pues muy querido, muy conocido desde hace muchos años. Entonces, orar para que Dios le ayude en esa nueva etapa de su ministerio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero hoy hablar, hermanos, sobre la fidelidad de Dios. Hoy en día se escucha más sobre la infidelidad que la fidelidad. Cuando se habla de infidelidad, inmediatamente la mente nos lleva a pensar en el matrimonio, pero hay muchas formas distintas de ser infiel. Hoy se habla de infidelidad en muchos aspectos de la vida. En otros tiempos, la sola palabra de las personas tenía valía. No había que firmar nada, no había papel de por medio. La sola palabra de la persona valía. Amén. Porque las personas eran confiables. Hoy en día no. Hoy en día hay que firmar para todo, ¿verdad? Papelito, dicen, papelito habla. Entonces hoy hay infidelidad en todos los ámbitos de la vida. Cuando hablamos entonces
de los matrimonios, no digamos que tristemente, hermanos, matrimonios cristianos se están separando y el porcentaje aumenta. Entonces, la raíz muchas veces de esos problemas es la infidelidad. Pero nosotros tenemos a un Dios que permanece fiel, ¿verdad? Dios es fiel, bendito su nombre. ¿Qué significa ser fiel? Fiel es que es firme y constante en sus afectos, ideas y cumple con sus compromisos hacia alguien. Cuando hablamos entonces de fidelidad, cabe recordar que el único fiel se llama Jesucristo. Aún la Biblia lo llama el testigo fiel. Aleluya. Entonces Dios es fiel. Amén. Y por eso es que nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, podemos descansar en la fidelidad de nuestro Dios. Porque leíamos en palabras del apóstol Pablo, si fuéramos infieles y si nos preguntáramos nosotros cuántas veces hemos sido infieles, seguro que varias veces o muchas veces. Y si de eso dependiera nuestra salvación, nuestra permanencia en el cuerpo de Cristo, yo no sé cuántos estaríamos, ¿verdad? Pero aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel por una sencilla razón, porque Él no se niega a sí mismo. Amén. Entonces la fidelidad de Dios descansa en el nombre del Señor y en el carácter de Él. Amén. Por eso nosotros podemos estar tranquilos que Él es fiel. La palabra del Señor dice que Él no niega su nombre. Mire lo que dice primero en el Salmo 106 y verso 8. Pero Él lo salvó por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre, el nombre del Señor. Entendemos que en el nombre de Dios está la autoridad de Dios, está el poder de Dios, está el carácter de Dios en el nombre. Entonces dice el salmista, Él salvó por amor a su nombre. Amén. Porque hay de por medio innumerables promesas de Dios para nosotros. Amén. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Usted puede decirle amén a eso. Él cumple lo que Él promete. Amén. Gloria al Señor. Cuando leemos entonces el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de algunos pactos que Dios hizo con la humanidad. Es muy importante saber, hermanos, que los pactos los inicia Dios. Es Dios quien origina los pactos hacia el hombre, no el hombre hacia Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo no soy el que le voy a decir a Dios, a ver Dios, vamos a hacer un trato o vamos a hacer un pacto. No, no, no. Dios es el que inicia los pactos. Él se acerca al hombre y hace un convenio, un acuerdo, un tratado. La Biblia entonces nos habla de 7 pactos a través de toda la Biblia. Está el pacto abrámico, el palestino, el mosaico, el davídico y por supuesto está el nuevo pacto. Amén. Ese pacto que el Señor hizo a través del sacrificio que hizo en la cruz, derramando su sangre para salvar a la humanidad. Amén. Esos pactos entonces son de doble naturaleza. Hay pactos que son condicionales. En otras palabras, el Señor les decía, si ustedes hacen, yo hago por ustedes. Si ustedes cumplen, yo cumplo con ustedes. Ese pacto es el pacto mosaico. Recuerde que el Señor allá en Deuteronomio, cuando habla de la obediencia y desobediencia, si ustedes obedecen, entonces reciben. Pero si desobedecen, entonces yo no les voy a dar nada. Al contrario, castigo. Ese es un pacto entonces que descansa en la obediencia del ser humano. Por eso cuando hablamos de la ley, no hubo ninguno que pudiera cumplir la ley. Porque lo que la ley hacía era revelar la condición del ser humano, de nosotros, pecadores, desobedientes. Tuvo que venir el Señor a dar su vida por nosotros y a cumplir esa ley.
que el ser humano no era capaz de cumplir. Amén. Pero entonces ese era un pacto, un convenio que tenía condiciones. Pero el resto de los pactos que Dios hizo con el ser humano eran pactos incondicionales. Amén. ¿Qué significa un pacto incondicional? Que independientemente de la desobediencia o del incumplimiento del ser humano, Dios cumplía. Y damos gracias a Dios por eso. Porque aunque no cumplamos, Él cumple. Amén. Él es fiel a sus promesas. Amén. Bendito el Señor. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad del Señor, Él es fiel, hermanos, y cumplidor de esos pactos, de esos convenios que Él hizo con nosotros. Aleluya. La Biblia, voy a hablarles y darles algunos ejemplos de la fidelidad de Dios en algunos aspectos de nuestra vida. Dios, hermanos, es fiel más allá de las muchas o pocas veces que hemos recaído. Un día el Señor nos rescató, salvó nuestras almas, nos dio su nombre, su espíritu, su palabra. Amén. La Biblia llama que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero durante ese caminar, yo te pregunto, ¿cuántas veces has recaído? ¿Has caído? ¿Cuántas veces te has alejado? ¿Has desobedecido al Señor? La Biblia nos enseña un ejemplo acerca del patriarca Abraham. La Biblia dice que Dios hizo promesas a Abraham. A eso se le llama el pacto abrámico. Hizo un convenio. Bendeciré, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que en el capítulo 12 de Génesis, el Señor de Abraham iba a ser una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Amén. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero entonces este pacto fue un pacto incondicional, porque Abraham muchas veces se equivocó y desobedeció. El pacto ahí se hubiera roto si fuera por la obediencia de Abraham. La Biblia nos enseña en el capítulo 20 una historia donde el patriarca llega a un lugar y dice la palabra de Dios que cuando él llega a ese lugar, él dice que la esposa es su hermana. ¿Recuerda eso? Y claro, Abraham lo que estaba era protegiendo la integridad de él, no la de la esposa. Como tristemente hay muchos esposos que protegen su integridad y desprotegen la de la esposa. Pero no aquí, ¿verdad? Damos gracias a Dios que aquí no. Entonces Abraham dice, es mi hermana. Y eso crea un lío tremendo. Porque recuerde que de la descendencia de Abraham, hermanos, la promesa venía del Salvador. Y aquí Abraham está arriesgando la promesa de Dios, porque se ha metido en un lío por sus mentiras. Pero si vamos unos capítulos atrás de Génesis, vemos que no es la primera vez que este hombre miente, y la misma mentira. Es el típico personaje que vuelve y tropieza con la misma piedra. Y no le sirve como de aprendizaje. A ver, si ya fallé, me tropecé ahí, me voy a alejar de esa piedra. No quiero volver a tropezar. Pero Abraham acá vuelve y usa la misma mentira. Y claro, está arriesgando que el rey que está involucrado ahí mate a Abraham y mate a la esposa. Pero como Dios es fiel, hermanos, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que aparecérsele en sueños al hombre, no al de Dios, sino al rey, al impío. Porque Dios es fiel a su promesa. Porque ahí está involucrada la descendencia. Está involucrada la tierra prometida que Dios tenía
para Israel. Y Abraham la había puesto en riesgo por cometer otra vez lo mismo. Estamos hablando de otra recaída. Quiero preguntarte, hermano, con toda sinceridad, ¿cuántas veces has vuelto a recaer? De donde Dios te sacó, de donde Dios tuvo misericordia y has vuelto ahí. Quiero decirte que Él es fiel. Que si hoy estamos de pie, que si hoy estamos en su camino, es porque Él es fiel. No merecíamos, pero Él es fiel. Mírese y diga, sí, a duras penas de pronto voy en el camino, pero todavía voy, todavía estoy, porque Él es fiel. Porque Él, hermanos, fue el que intervino en la circunstancia, en la situación del patriarca. Fue Dios entonces el que salvó la vida de Abraham, la vida de la esposa de Abraham. Él es quien le ayudó. Quiero decirte que Él es el que nos ayuda hoy a ti y a mí. Él permanece fiel. Él te ha ayudado y me ha ayudado en este caminar. Y nunca nos ha soltado de la mano, nunca, nunca. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido soltarle la mano? Pero Él no nos suelta. Porque si nos suelta, ¿qué de nosotros? No somos nada sin el Señor. Pero damos gracias a Dios porque Él es fiel. Porque hay promesas que Él tiene para su iglesia. Bendito el Señor. Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel en la tentación. ¿Podemos decir amén? Amén. Porque la palabra clave en ese versículo 13 es fiel es Dios. Amén. La tentación entonces es un impulso o estímulo que nos empuja a hacer algo, especialmente algo indebido, algo que no conviene, que resulta atractivo, pero que al final nos perjudica. Esa es una tentación, pero en medio de la tentación, Dios es fiel. Aleluya. Él es entonces, hermanos, el que nos guarda y nos ayuda en medio de la tentación. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Dios entonces permite las tentaciones, es para que en primer lugar nos muestre quiénes somos de verdad. Muchas veces pensamos que somos más fuertes de lo que en realidad somos. Y la tentación descubre o desnuda lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que me atrae? Amén. Por eso las tentaciones entonces en cierta manera nos van formando el carácter cristiano, el carácter de Cristo en mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia nos da innumerables ejemplos de muchos que sucumbieron a la tentación, cayeron. Fueron tentados y cayeron. Y la Biblia está llena en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero hablar de que hubo quienes se pudieron mantener en medio de la tentación. No porque eran fuertes, sino porque Dios es fiel. Aleluya. Dice la palabra del Señor
En el libro de Job, capítulo 1, verso 22, cuando vino la catástrofe a la vida de este patriarca, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que todo lo que le pasó en esos inicios al patriarca Job, él había entendido que era un propósito de Dios. Las aflicciones, las enfermedades, perdió a sus hijos, perdió sus bienes materiales. Pero entonces Job no le atribuyó despropósito a Dios. Es decir, Job entendió, a ver, Dios me quitó esto es porque tiene un propósito. Dios, acá pasó esto porque Dios tiene un propósito. Pero en la medida que avanzamos nos damos cuenta que el patriarca también flaqueó. Y hubo un punto en la vida en que dijo, ¿para qué nací? Porque el Señor permitió que naciera. Y esa es la realidad del ser humano, ¿verdad? Hay momentos de fortaleza, pero hay muchos momentos de debilidad. ¿Sí o no, hermanos? Hay muchos momentos de debilidad. Y la tentación entonces descubre qué hay en nuestro corazón. El típico ejemplo de huir de la tentación, Génesis 39:7, nos habla de José el soñador. Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, la mujer de Potifar, aquel hombre que compró a José como esclavo y lo llevó a trabajar como sirviente en su casa. Dijo aquella mujer, le dijo a José, duerme conmigo. Estamos hablando de un adolescente de 17 años. Y estamos hablando de una mujer atractiva. Porque seguro que Potifar no se casó, sino con una mujer que él la buscó. Una mujer bonita. De pronto escultural. Y estamos hablando de una mujer mayor. Estamos hablando de que se encontraban en un momento solos. Momento propicio. Por eso, hermano, amigo, nunca te quedes solo. No, es peligro. Y eres una presa fácil para que Satanás venga y destruya. Porque el ser humano, Dios no nos creó para vivir solos, para aislarnos, no. No te aísles, no te alejes, nos necesitamos mutuamente y todos necesitamos a Dios. El ataque de Satanás propicio, una mujer bonita, atractiva, un joven de 17 años. Con las pulsaciones a todo lo que da. 17 años, imagínese. Y aquella mujer le dice, duerme conmigo. Y dice aquel joven, dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mi amo, mi patrón ha confiado en mí. Me ha depositado su confianza. Pero José va más allá, hermanos. Más allá de que él no quiere defraudar a su patrón. Dice en el verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y entonces termina diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Sí respeto a mi patrón, pero por encima de mi patrón está el patrón de patrones, el rey de reyes, señor de señores, Dios de los dioses. ¿Cómo haría yo este grande mal y le faltara a mi Dios? Bendito el Señor. Fue la capacidad de José, no, Dios es fiel. Y en ese momento, hermanos, se activa la fidelidad de Dios y el joven tiene que huir. Y se va y corre y deja por ahí prendas que después la usaron en su contra. Pero este joven demostró, hermanos,
que con la ayuda del Señor se puede ser fiel y se puede huir de la tentación. Querido joven, quiero hablar contigo. Si alguien o algo te está tentando y estás a punto de caer, recuerda que Dios es fiel. Y te doy un consejo: huye de aquello que te está a punto de atrapar. Huye. Hermano, huye de aquello que está a punto de atraparte. Porque Dios se mantiene fiel en esos momentos. Y cuando José huye de la tentación, por supuesto que el diablo no queda contento. Y entonces viene el encierro al joven José, ¿verdad? Tristemente lo encerraron, pero aprendemos de la vida de este joven que él se mantuvo porque Dios es fiel. Aleluya. Jeremías 35:5 dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Miren, hermanos, acá hay unos jóvenes a quienes se le coloca las tazas, las copas y el vino, y le dicen: bebe. Y aquellos hombres dijeron: no, porque nuestro padre nos dijo que no. Es decir, ellos no querían defraudar a su padre. ¡Qué tremendo es ver la fidelidad de Dios! Porque hay quienes dicen: es que la tentación es mucha, no se puede, es muy duro. No, sí se puede en el nombre del Señor Jesucristo. Sí podemos con la ayuda del Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. Y ese ejemplo, hermanos, Dios lo pone para el pueblo de Israel. Porque el Señor le dice al profeta: dile al pueblo que como estos jóvenes, esta familia, no quieren, ¿cómo se dice? No quieren fallarle a su padre al beber vino. Y como Israel, ¿cuántas veces le he llamado, le he dicho, le he prevenido? E Israel no me obedece. Estos jóvenes obedecen a su papá, pero Israel no me obedece a mí, dice Dios. Y coloca como ejemplo esta historia. ¿Cómo es posible que se pueda obedecer al hombre y desobedecer a Dios? Pero acá estos hombres, hermano, esta familia, se mantuvieron firmes y dijeron: no lo haremos. Recuerda que la tentación viene de muchos sabores y muchos colores. Tienes que estar despierto, atento, porque en un momento el diablo te puede engañar y te puede hacer caer. Pero aún en las tentaciones, Dios es fiel. Amén. Segunda de Reyes 4:1 dice, o del 1 al 7, nos enseña y narra la historia del aceite de la viuda. Y nos habla de la fidelidad de Dios en suplir nuestras necesidades. Amén. Dice la Biblia que en medio de la escasez, Dios multiplicó, ¿verdad?, para suplir la necesidad de aquellos que creen en la provisión de Dios. Así es que dice la palabra del Señor en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha sido fiel y ha provisto. Miren, hermanos, tomamos las cosas como algo que merecemos, pensamos. Pero
Usted mire el trabajo que Dios todavía le permite tener, porque hay muchos que no tienen. Hay muchos que no tienen que comer en Estados Unidos. No estamos hablando de Centroamérica, de Sudamérica, de México. En Estados Unidos, ¿cuándo se iba a escuchar eso? Pero gracias a Dios, Dios nos provee, ¿verdad? Dios nos da el alimento, el techo, el auto. Tiene trabajo. Ha guardado Dios su trabajo, porque Él es fiel. Aleluya, Él es fiel. Por eso darle gracias al Señor por su fidelidad al proveer, al suplir para cada una de nuestras necesidades básicas. Gracias, Señor, porque lo que tenemos es por tu gracia y por tu misericordia. Amén. Gloria al Señor. Dios ha sido fiel sanando nuestras enfermedades. Hermanos, hoy hay varios hermanos de la congregación enfermos. Eso fue algo que motivó al ayuno de hoy. Porque hay varios hermanos que están enfermos. Unos físicamente, otros espiritualmente, pero hay enfermedad. Pero Dios es fiel en sanar. La Biblia dice que Él sana todas las enfermedades, todas las dolencias. Y así puedas estar sano físicamente, pero espiritualmente puedes estar enfermo. Puede haber alguna raíz de amargura en tu corazón. Y eso te está dañando, quieras o no. Necesitas que el Señor obre, sane, toque, penetre en lo profundo de tu vida, de mi vida. Aleluya. Dios es fiel en sanar. En la Biblia hay innumerables testimonios y en la historia de la iglesia hay innumerables testimonios de que Dios es fiel. Aleluya. Y Dios tiene poder para sanar toda enfermedad, hermano, que te sientes enfermo. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil, pero la gracia de Dios te sostenga y te ayude. Y en el momento indicado, Él ponga su mano sanadora y restauradora. Y sea Él obrando su voluntad en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Pero dale la oportunidad a Dios de que te sane internamente y también externamente. Dios es un Dios de sanidad. Él es nuestro sanador, el sanador por excelencia. Él es el que puede obrar donde nadie más ha podido. Donde los médicos, hay hermanos en la congregación 3 casos de que los médicos no les han encontrado qué tiene. Eso no es normal. Pero nosotros tenemos al que sí sabe. Y sabe que además de eso, al que sí puede obrar sanidad. Por eso Él es el Dios que hace posible lo imposible. Y aquí hay un pueblo que cree en las promesas de Dios, que cree en la fidelidad del Señor. Yo creo que Dios va a obrar, hermano, como decía el hermano Abel. Estemos atentos para escuchar los testimonios que Dios va a hacer, la obra que Dios está y va a hacer en nuestras vidas. Porque el diablo quiere destruir a su iglesia. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si fuera mi iglesia, ya la hubiera destruido el diablo, pero no es mía, es de Él. Es del Señor nuestro Dios. Y Él guarda, protege y cuida a su iglesia. Guarda a su pueblo como la niña de sus ojos. Aleluya. Dios, hermanos, es fiel. Dios es verdadero.
Aunque fuéramos infieles, permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y si Él te ha prometido algo, aférrate a esa promesa, porque Él la va a cumplir. Aleluya. Vamos a cantar el canto que cantamos hace un momento. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Quisiera, hermanos, que mientras cantamos, orar por aquellos que están en esta necesidad. Siento el deseo de orar por los enfermos. Hermano Abel, ayúdeme, hermana María, para orar por los enfermos. Quisiera invitarles, hermanos, para que oremos por ustedes. Siento mucha carga por sus enfermedades. De todo corazón se lo digo, de los que yo me he enterado que están enfermos. A veces no he podido dormir porque estoy pensando, orando y Señor, ayúdalos. Porque es terrible estar enfermo y estar así en una condición de que no se puede casi ni levantar ni mover. Y que no le encuentren el problema. Pero sabe que aquí está el Señor, el Dios Todopoderoso. Quisiera, hermanos, orar por usted. Sé que hay mucho tiempo, sé que hace mucho tiempo no pasamos al altar y estamos cuidando y guardando los protocolos. Pero sí quisiera orar por usted. Vamos a tener el mejor cuidado. Pero la Biblia habla de que hay que imponer las manos e invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Porque ese es el nombre, el que